Bienvenidos a La Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Martín y llevo 15 años trabajando como camionero de carga pesada. He cruzado de punta a punta este país, y aunque siempre he dicho que lo más peligroso no es la carretera, sino la gente que te encuentras en ella, esa frase cobró otro sentido después de lo que viví una noche de abril, en un tramo que jamás volveré a pisar. Era martes y venía desde la frontera, con una carga de muebles para entregar en Puebla. Salí de Reynosa al mediodía y mi plan era manejar hasta pasada la medianoche para ganar tiempo y dormir en una pensión segura que conozco cerca de Ciudad Victoria. La carretera estaba tranquila, con ese silencio raro que a veces pesa más que el ruido. Tenía música baja en la radio y un termo de café que ya sabía a agua recalentada. Eran cerca de las 10:30 cuando noté las luces de una camioneta acercándose rápido por el retrovisor. No me pareció raro, en esos tramos hay vehículos que vuelan como si no hubiera leyes. Pero lo extraño fue que, en lugar de rebasarme, se mantuvo pegada detrás de mí durante varios kilómetros. Un par de veces le hice cambio de luces para que pasara, pero nada. A los pocos minutos, la camioneta encendió una torreta improvisada, de esas que parecen de patrulla pero que no lo son. Me hizo señas para orillarme. Mi corazón empezó a latir más rápido. No era un retén oficial. No había conos, ni otro vehículo, ni señal alguna. Solo esa camioneta gris con vidrios polarizados. Pensé en no detenerme, pero en cuestión de segundos se puso a la par, tan cerca que podía ver la silueta del copiloto apuntándome con algo. Mi instinto de sobrevivir me ganó. Reduje la velocidad y me orillé. Apenas detuve el tráiler, el copiloto bajó. Traía un pasamontañas y un arma corta en la mano. Golpeó la puerta del lado del conductor con la culata. «Bájate, rápido y sin hacerte el héroe», dijo, con una voz seca que no admitía réplica. Obedecí. Sentí el aire frío de la noche mezclado con el olor a tierra húmeda. El hombre me ordenó caminar hacia la parte frontal del tráiler mientras el conductor de la camioneta se bajaba también. Este llevaba gorra y una chamarra oscura. Parecía más calmado, pero sus ojos no paraban de vigilar la carretera. «Vas a seguirnos, sin hacer llamadas, sin prender tu GPS, solo sigue. Si intentas algo, te quedas aquí mismo», me dijo el de la pistola, señalándome con el cañón. Subí de nuevo a la cabina. La camioneta arrancó y se colocó delante de mí. Sin decir palabra, comenzaron a guiarme fuera de la carretera por una salida que jamás había visto. Era una rampa sin señalización, apenas un camino de terracería que se perdía entre matorrales. Los primeros metros eran de grava suelta. Las llantas del tráiler crujían como si protestaran por entrar ahí. El camino se estrechaba y a cada minuto que pasaba me alejaba más de la carretera principal. Miraba de reojo los espejos. Detrás de mí ya no había nadie, solo oscuridad. Después de unos 15 minutos, la camioneta frenó y el copiloto volvió a bajar. Subió a mi estribo, apoyando un pie sobre él, con el arma aún visible. «No voltees, no preguntes, falta poco», me dijo. Seguí conduciendo. El camino comenzó a serpentear entre árboles y en algunos tramos la maleza rozaba los costados del remolque. Las ramas golpeaban los espejos laterales y me obligaban a ir más despacio. El motor gruñía en cada curva cerrada. Llegamos a un claro iluminado por 2 lámparas portátiles. Había otra camioneta y 3 hombres esperándonos. Uno de ellos, con una barba descuidada y un chaleco táctico, se acercó a mi ventana. «Vas a dejar la carga aquí y te vas», dijo. «No puedo descargar sin autorización», alcancé a decir, más por nervios que por valentía. Él sonrió, pero no de forma amigable. «No es una petición». 2 de los hombres comenzaron a abrir las puertas traseras del tráiler. Se movían rápido, como si todo estuviera calculado. Adentro,
vi cómo revisaban las tarimas y apartaban varias cajas. Mientras tanto, el que parecía el jefe se quedó mirándome fijamente. Me di cuenta de que no solo querían algunas piezas, estaban buscando algo específico. Lo encontraron en la tercera tarima, una caja mediana envuelta en plástico negro que apartaron con cuidado. El jefe asintió y uno de sus hombres cerró las puertas. «Te vas por donde viniste, no te detengas. Si dices algo, vamos por ti y por tu familia». Ese «y por tu familia» me perforó el estómago. No sé cómo, pero arranqué el tráiler y seguí el mismo camino de regreso. La camioneta gris volvió a escoltarme hasta llegar al entronque con la carretera. Ahí aceleraron y desaparecieron en la noche. Conduje sin parar hasta la pensión donde tenía planeado dormir. Cerré el tráiler y me encerré en la cabina, temblando, repasando una y otra vez lo que había pasado. No llamé a nadie, no por cobardía, sino por miedo real. Esa gente sabía quién era yo y probablemente dónde vivía. Al día siguiente, cuando entregué la carga en Puebla, el encargado notó que faltaban piezas. Me pidió explicaciones. Solo le dije que hubo un problema en carretera y que lo reportara a la empresa. No mencioné la brecha, ni la camioneta, ni el arma. Han pasado meses y todavía sueño con ese camino de terracería. No hay día que no me pregunte cuántos choferes han desaparecido ahí y cuántos, como yo, regresaron pero con un pedazo de su tranquilidad arrancado. Ahora, cada vez que veo una camioneta acercarse demasiado, me cambia el pulso. Y si alguna vez me vuelvo a topar con un camino sin nombre, sé que no me voy a adentrar, aunque me apunten. Me llamo Julián. Llevo más de 17 años en carretera, moviendo carga por todo México. He manejado por rutas peligrosas, he visto accidentes que no se borran de la memoria y he pasado noches enteras en estacionamientos desolados con la mano en el volante y el oído atento a cualquier ruido extraño. Pero lo que me pasó una madrugada en Tamaulipas me enseñó que a veces no eres dueño ni del volante ni de tu vida. Esa noche salí de Monterrey rumbo a Matamoros con un cargamento de papel para imprenta. Era un viaje rutinario, carga ligera, pero con el detalle de que el tramo por la carretera libre estaba más vacío de lo normal. Los compañeros de la base habían comentado que había movimiento raro en la zona, pero no había alertas oficiales. El despacho insistió: «Llega antes de amanecer». Pasadas las 2 de la mañana, la carretera estaba completamente sola. El aire olía a humedad y los focos de los pocos postes que quedaban encendidos formaban círculos de luz aislados, tragados por la oscuridad. El rugido del motor era mi única compañía, junto con la radio CB en el canal 15, que transmitía algún que otro aviso de compañeros que rodaban por otros estados. A eso de las 2:30, vi a lo lejos lo que parecía ser un retén improvisado, 3 camionetas atravesadas, con las luces intermitentes parpadeando y hombres armados moviéndose alrededor. No llevaban uniforme de ninguna corporación. Me puse tenso al instante. Antes de que pudiera pensar en dar vuelta o buscar un retorno, una de las camionetas arrancó hacia mí a toda velocidad. Un haz de luz me dio de frente y escuché disparos secos en el aire como advertencia. «Oríllate, chofer», gritó alguien por un altavoz. Mi corazón martillaba en el pecho. No tenía a dónde ir. Si intentaba huir, sabía que no duraría mucho. Mi tráiler no podría competir con sus camionetas ligeras y armadas. Frené despacio, metí el freno de mano y bajé la ventana. Un hombre con pasamontañas se acercó apuntándome con un fusil. Tenía el aliento agrio y la voz dura. «Bájate y deja el motor prendido». Obedecí, con las manos en alto. Me hicieron caminar hasta colocarme frente a la cabina, mientras otros se subían a revisar el interior. No buscaban mi carga, parecía que solo querían el tráiler en sí. El que parecía ser el jefe habló por radio. «Tenemos la caja, acomódenla, va a tapar el lado sur». Fue ahí cuando entendí. Me iban a usar como barricada. Me llevaron a empujones hacia un punto más adelante, donde las camionetas formaban un semicírculo.
Me obligaron a subir de nuevo a la cabina y con uno de ellos apuntándome desde el asiento del copiloto, me ordenaron avanzar hasta bloquear casi por completo la carretera. Dejaron un hueco de apenas un carril entre mi tráiler y una camioneta blindada que habían colocado al otro lado. «Quítate del volante, chofer», me dijo el copiloto, y se pasó a mi lugar. Me bajaron y me empujaron contra la defensa del tráiler. El asfalto estaba frío bajo mis botas y el olor a tierra húmeda se mezclaba con el del diésel. Un hombre se quedó detrás de mí, usándome de escudo mientras apuntaba su rifle hacia el horizonte de la carretera. No tardé en entender por qué. A lo lejos se escuchaban motores acercándose, muchos. Las luces de varios vehículos comenzaron a brillar en la distancia. El jefe gritó órdenes. «Todos listos, ahí vienen». En cuestión de segundos, el aire se llenó de un silencio denso, ese que antecede a algo violento. Y entonces estalló. Ráfagas de disparos iluminaron la noche, gritos, motores rugiendo. Las balas rebotaban contra la carrocería del tráiler, haciendo un sonido seco que sentía en los huesos. Yo estaba atrapado, literalmente, en medio de un enfrentamiento armado. El hombre que me usaba de cobertura me empujaba cada vez que disparaba, como si yo fuera parte de su estabilidad. El olor a pólvora y metal quemado se metió en mi garganta. De pronto, una bala impactó muy cerca, arrancando un pedazo de defensa a centímetros de mi pierna. El hombre que estaba detrás soltó un insulto y se movió un poco, buscando otra posición. Ese instante fue mi oportunidad. Me dejé caer de golpe hacia el pavimento y rodé bajo el tráiler, arrastrándome hasta el otro lado. El ruido era ensordecedor, pero me obligué a seguir avanzando en cuclillas hasta llegar a una zanja junto a la carretera. Me tiré cuerpo a tierra, cubriéndome la cabeza con las manos mientras el intercambio de fuego continuaba arriba. No sé cuánto tiempo pasó, pero sentí que fueron horas. La adrenalina me mantenía despierto, aunque cada detonación me hacía temblar. En un momento, escuché cómo los motores se alejaban y los disparos disminuían. Me asomé apenas. Las camionetas que habían montado el retén se retiraban a toda prisa hacia un camino lateral. El tráiler seguía atravesado, con la puerta del conductor abierta. Esperé unos minutos más antes de salir de la zanja y correr hacia la cabina. Subí, cerré la puerta y arranqué sin mirar atrás. El motor rugió como si también quisiera huir. A unos 10 kilómetros encontré un retén verdadero de la Guardia Nacional. Me orillé y bajé con las manos arriba, gritando quién era y lo que había pasado. Me revisaron, me hicieron preguntas rápidas y mandaron una patrulla hacia el lugar del enfrentamiento. No sé qué encontraron allá atrás. Yo solo sé que esa noche entendí lo frágil que es la vida del que maneja en estas carreteras. Puedes salir de la base con tu carga y tus planes y terminar convertido en un muro de carne y metal para una guerra que no es tuya. Desde entonces, cada vez que la radio anuncia un retén improvisado o un movimiento raro en la ruta, prefiero perder tiempo buscando otra vía. Porque en carretera, el tiempo que pierdes buscando seguridad es nada comparado con lo que puedes perder si terminas en medio del fuego cruzado. Me llamo Esteban y llevo más de 15 años como operador de tráiler. He transportado de todo, alimentos, medicinas, refacciones, hasta electrodomésticos nuevos de fábrica. En la carretera uno se topa con retenes legítimos, revisiones de aduana y hasta retenes falsos, pero siempre había salido librado. Al menos hasta aquella noche en la que descubrí que lo que llevaba ya no era mío, ni era lo que había cargado. Era martes y salí de Querétaro poco después de las 6 de la tarde, con destino a Ciudad Juárez. Mi caja iba llena de televisores de alta gama, embalados y sellados con cinta de fábrica. La empresa me dio las instrucciones de siempre: ruta principal, paradas en gasolineras grandes y nada de caminos secundarios. El GPS interno enviaba mi posición cada 5 minutos y yo llevaba mi celular personal siempre cargado. Todo iba normal hasta que, en la autopista a la altura de San Luis Potosí, vi a lo lejos un retén, luces blancas y azules,
conos anaranjados, camionetas con el logo del SAT y de la Guardia Nacional. 2 elementos con chalecos antibalas y armas largas daban la señal de alto a todos los transportes pesados. No me extrañó, esa zona es famosa por las revisiones fiscales. Un oficial me indicó que me orillara. Se acercó a la ventanilla con paso seguro. «Buenas noches, operador. Revisión de rutina. Necesitamos verificar su carga», dijo, mirando mis papeles. Le entregué la carta aporte y la factura de la mercancía. El hombre los revisó rápido y me pidió que apagara el motor y bajara. Otros 2 elementos rodearon el tráiler, uno por cada lado, y se dirigieron a la parte trasera. «Abra, por favor», ordenó el que estaba junto a mí. Saqué mi llave del candado y lo giré, escuchando el clic metálico que siempre me da tranquilidad. Me aparté para que revisaran. Subieron con lámparas, moviendo algunas cajas. Escuché el ruido de cinta rompiéndose. Pensé que era normal. A veces abren un par de cajas para verificar contenido. Pasaron unos 10 minutos. El oficial regresó y me dijo: «Todo en orden, puede continuar». Volví a cerrar con el mismo candado, sin notar nada fuera de lugar. Subí a la cabina, encendí el motor y seguí rumbo al norte. Durante horas no pasó nada extraño, salvo una ligera vibración en el remolque, como si algo hubiera quedado mal acomodado. Pensé que era alguna caja floja y que lo acomodaría en la próxima parada segura. Ya en Zacatecas, paré en una pensión para operadores. Era casi medianoche. Me estacioné en un lugar iluminado y cerrado con portón. Antes de irme a descansar, decidí abrir para asegurarme de que la mercancía no se hubiera movido. Metí la llave en el candado y lo abrí. Cuando subí la puerta, el corazón se me encogió. No era mi carga. Donde antes había decenas de televisores embalados, ahora había cajas más pequeñas, sin logotipos, cerradas con cinta transparente y llenas de polvo, como si llevaran meses almacenadas. El olor era distinto. Ya no era ese aroma a cartón nuevo, sino un tufo rancio a bodega vieja. Bajé de un salto y revisé el número de sello en el candado, el mismo que yo había puesto. Me temblaban las manos. Volví a abrir una de las cajas. Adentro había piezas mecánicas oxidadas, algunas envueltas en trapos sucios. No entendía cómo lo habían hecho. El retén había sido oficial, con uniformes, vehículos rotulados y armas. Si aquello había sido un montaje, estaba demasiado bien hecho. Corrí a la administración de la pensión para pedir que llamaran a la policía. El encargado me miró serio y dijo: «Aquí no es buena idea meterse con eso, amigo. Mejor habla con tu empresa». Marqué a la central. El jefe de logística me pidió fotos y ubicación. Su voz sonaba tensa. «Esteban, no abras más cajas. Cierra y regresa a la base. No vayas a seguir a Juárez». Algo en su tono me puso peor. Pregunté qué pasaba, pero solo repitió la orden. Me indicó que esperara en la pensión hasta que llegara una escolta privada de la empresa. Apagué las luces de la cabina y me quedé sentado, observando por los espejos. Pasaron unos 40 minutos hasta que vi 2 camionetas negras estacionarse frente a la salida. No eran de la empresa, eso lo supe al instante. Un hombre bajó y caminó directo hacia mi tráiler. El encargado de la pensión salió a interceptarlo, pero el hombre solo dijo algo que no alcancé a escuchar y el encargado se apartó. Empezaron a rodear el vehículo, revisando la caja. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo. Cerré con seguro las puertas de la cabina y tomé el radio de banda corta. Logré comunicarme con otro operador que estaba en la misma pensión. Le pedí que avisara a la central que había gente revisando mi tráiler. Los tipos dieron un par de golpes a la caja, como probando la estructura. Luego, uno sacó una navaja y cortó un pedazo de la lona lateral que protegía los costados. Miró adentro y gritó algo. En ese momento escuché el rugido de motores. Era la escolta de la empresa. 2 camionetas blindadas entraron al patio y los hombres desconocidos salieron sin discutir. Uno de los escoltas se acercó a mí. «Esto que traías ya no era tu carga original. Te hicieron un cambio en movimiento, por eso te mandaron detener aquí. Si no revisabas, mañana ibas a amanecer desaparecido». No pregunté más. Subí al tráiler,
con la escolta adelante y atrás, y regresamos hasta la base en Querétaro. Al descargar, confirmaron que los televisores habían sido sustituidos por chatarra, todo con el mismo sello de candado. Nunca supe si el retén que me detuvo era totalmente falso o si había gente infiltrada en una revisión real. Lo único claro es que en esas carreteras, cuando alguien te dice que es autoridad, tienes que mirar 2 veces, porque a veces la amenaza no llega con pasamontañas, sino con un uniforme y una sonrisa ensayada. Me llamo Rubén Álvarez. Llevo más de 20 años al volante de un tráiler, y aunque he cruzado todo México, las carreteras del noreste siempre me ponen un nudo en el estómago. No es el clima, ni los baches, ni las curvas. Es que aquí el peligro no avisa, y cuando lo hace, ya lo tienes pegado a la ventanilla. Aquella noche de octubre, cargaba una caja seca con electrodomésticos, salida de Monterrey rumbo a Reynosa. El despacho de la empresa me advirtió que el tramo entre China, Nuevo León y la entrada a Tamaulipas estaba caliente. No te detengas, no recojas a nadie y mantente en contacto por radio, me dijeron. Yo asentí, como siempre, aunque en el fondo sabía que esas indicaciones son fáciles de decir desde una oficina. Arranqué a eso de las 8. La primera parte del camino fue tranquila. Tráfico ligero, aire fresco entrando por la ventanilla y la radio de banda civil llena de chismes de otros operadores. El pavimento se extendía recto como una cinta negra bajo un cielo sin luna. Pasada la medianoche, al entrar en un tramo solitario, noté unas luces detrás. Eran de una camioneta pick-up y se acercaban rápido. Me rebasó por el lado izquierdo sin acelerar demasiado y cuando estuvo a mi altura, vi que en la caja viajaban 3 hombres. No llevaban uniforme, pero sí chalecos tácticos, gorras y, lo que me heló la sangre, armas largas bien visibles, apuntando en mi dirección. El copiloto me hizo una seña para que bajara la velocidad. No sonrió, no gritó. Fue un gesto breve, como el que hace un policía para indicar que te orilles. El corazón me empezó a martillar. Instintivamente miré el retrovisor. La carretera estaba vacía, solo esas luces delante y el horizonte oscuro. La voz en la cabeza me decía que si me detenía, ahí terminaba todo. Pisé el acelerador, buscando ganar velocidad. La camioneta se emparejó de nuevo, esta vez más cerca. El de la caja apuntó directo al parabrisas con un fusil negro. La bocina del tráiler sonó sin que me diera cuenta, un reflejo inútil. Por la radio, probé llamar a otros operadores. Aquí Rubén, en el tramo China-Reynosa, alguien copia, pick-up con gente armada, me sigue y me empareja. Cambio, nada, solo estática. Decidí no mirar más las armas y concentrarme en el asfalto. Si me mostraban que podían disparar, era para intimidarme. Lo que querían, si me necesitaban vivo, era que obedeciera. Si no, ya habría sonado un tiro. A mi derecha, vi un entronque hacia un camino secundario. No lo pensé mucho. Encendí direccionales como si fuera a salirme y en el último segundo giré el volante para seguir derecho. La camioneta se adelantó unos metros, quizá esperando que tomara la salida, y eso me dio un pequeño margen. Subí la velocidad hasta donde la unidad aguantaba sin ponerme en riesgo. El motor rugía, el volante vibraba, y cada kilómetro se sentía como si me estuviera alejando de un precipicio. Pero no los perdí. En el espejo, las luces regresaron y en segundos estuvieron otra vez a mi lado. Esta vez, el copiloto sacó medio cuerpo por la ventanilla, gritándome algo que no entendí. Lo que sí vi fue que el de la caja movía el arma para señalarme el acotamiento. De pronto, noté algo a lo lejos, un resplandor azul y rojo en el horizonte. Podían ser patrullas, o podían ser más camionetas de ellos. Tenía que arriesgarme. Mantuve la velocidad, fingiendo que iba a ceder, y cuando estábamos a menos de 100 metros de esas luces, encendí todas las luces auxiliares y el claxon del tráiler. Fue una llamada de atención tan evidente que, si eran policías, tenían que reaccionar. Por suerte, lo eran.
Una patrulla de la Guardia Nacional estaba detenida junto a un vehículo averiado. Los oficiales giraron las torretas hacia nosotros y la pick-up redujo velocidad de golpe. No se detuvieron, simplemente dieron media vuelta y desaparecieron en la oscuridad, como si nada hubiera pasado. Frené suavemente y me estacioné frente a los oficiales. Les conté lo ocurrido, intentando no sonar fuera de control. Me pidieron datos, placas y descripción. Solo pude decirles que era una pick-up blanca, con 3 hombres armados y sin placas visibles. Me escoltaron hasta el siguiente punto seguro, una gasolinera grande donde ya había otros tráileres estacionados. Bajé, me serví un café y dejé que el cuerpo recuperara el pulso normal. Esa noche entendí que en la carretera, un arma apuntándote desde una caja no es solo una amenaza, es una invitación a ceder tu voluntad. Y si cedes, quizá no vuelvas a ver el amanecer. Yo seguí, con la certeza de que mi suerte había sido una patrulla en el momento exacto, pero también con el recuerdo de esos 3 rostros grabados en la memoria, recordándome que en algunos tramos, la línea entre seguir manejando y desaparecer está a la altura de un cañón que te apunta sin decir palabra. Me llamo Octavio, pero en el camino todos me dicen Tavo. Llevo manejando tráiler desde que cumplí los 22 años y hoy tengo 46. 2 décadas dan para aprender cosas que no vienen en ningún manual. ¿Qué gasolineras son seguras? ¿Cuándo un retén es legítimo y cuándo no? ¿Qué pueblos conviene rodear aunque implique sumar kilómetros? Y sobre todo, cuando el instinto te dice que algo no cuadra. Una de esas noches, hace apenas 3 años, ese instinto me salvó la vida. Era finales de noviembre, la temporada en que las noches ya se sienten frías y la neblina baja en ciertos tramos como si alguien hubiera tirado harina sobre la carretera. Salí de Monterrey con rumbo a la Ciudad de México, cargado con rollos de tela industrial. Eran casi 20 toneladas, nada especialmente valioso, pero sí suficiente para tentar a quien quisiera venderla en el mercado negro. La ruta era sencilla, autopista hasta San Luis Potosí, luego seguir por la México-Querétaro y entrar de madrugada a la capital. Había calculado llegar antes de las 6 de la mañana, así que no pensaba detenerme más que para cargar diésel y estirar las piernas. Todo iba normal hasta que pasé San Roberto. Eran las 11:30 de la noche, la carretera estaba casi vacía y yo mantenía el ritmo constante, faros encendidos y radio de banda corta en la frecuencia de siempre. De pronto, a unos 100 metros adelante, vi algo en el asfalto que me obligó a bajar la velocidad. Primero pensé que era una llanta reventada o un bulto de basura, pero cuando me acerqué, distinguí una figura humana. Un hombre tirado boca arriba, con una pierna doblada en un ángulo que no parecía natural. Llevaba una chamarra oscura y pantalón de mezclilla. Una de sus manos estaba levantada, como pidiendo ayuda. Apreté los frenos y el tráiler redujo la marcha con un susurro grave. En la radio interna de mi cabeza sonó una alarma invisible. No era la primera vez que escuchaba historias de compañeros que se detenían para ayudar y no volvían a aparecer. La trampa del herido, le decían en las pláticas de patio. Me acerqué lo suficiente para verlo mejor sin perder inercia. El hombre gemía, pero sus ojos estaban abiertos y fijos en mí. No había ningún vehículo accidentado cerca, ni huellas de frenado, ni rastro de sangre más allá de una mancha oscura bajo su pierna. «No te bajes», me dije en voz alta. Pasé junto a él a velocidad reducida y al rebasarlo, lo vi girar la cabeza para seguirme con la mirada. Esa imagen me apretó el estómago. En el espejo retrovisor, la oscuridad se tragaba la figura, hasta que vi movimiento en la orilla de la carretera. 2 sombras se levantaron de entre los matorrales, justo donde estaba el hombre. Una de ellas cargaba algo largo que brilló con el reflejo de mis luces. Un arma. Ahí supe que mi instinto tenía razón. Aceleré. El motor rugió y la aguja subió rápido. En segundos, las sombras quedaron atrás, pero mi corazón iba tan rápido como el velocímetro.
Marqué al número de emergencias con el manos libres. Expliqué lo que vi. Un hombre fingiendo estar herido, cómplices escondidos, posible intento de asalto. Me pidieron ubicación exacta y descripción. No se detenga, me dijo la operadora. Una patrulla va en camino. Seguí avanzando, pero no había pasado ni un minuto cuando vi luces que se encendían en el retrovisor. Una camioneta blanca, doble cabina, venía detrás a toda velocidad. Sentí el golpe seco de la adrenalina. No estaba seguro si eran los mismos del intento de trampa, pero no me iba a quedar para averiguarlo. Metí quinta y mantuve el pie firme en el acelerador. El tráiler no es una máquina para persecuciones, pero en recta y con buena carga puede dejar atrás a un vehículo que no quiera arriesgarse demasiado. La camioneta se acercó hasta quedar a unos 20 metros. No me rebasaba, solo se mantenía ahí, como midiendo. Luego, de pronto, apagó las luces. Solo la veía cuando la luna iluminaba la carretera. Esa jugada me puso la piel helada. No buscaban que los identificara, sino que me sintiera a ciegas. Decidí no entrar a ningún poblado pequeño. Tomé la desviación a un paradero de la Guardia Nacional que conocía bien, a unos 15 kilómetros adelante. Mientras manejaba, escuché en el radio de banda corta a un compañero avisar. «Tavo, ¿eres tú el que trae una camioneta blanca atrás?» «Sí», contesté breve. «Voy a la base de la Guardia. Te cubro por detrás, voy vacío». Era un viejo amigo, el Güero, que venía de regreso de San Luis. Saber que no estaba solo me dio un poco de calma, pero no bajé la guardia. La camioneta siguió a distancia hasta que vi las luces y conos del retén. Apenas me acerqué, un oficial me hizo señas para detenerme. La camioneta blanca frenó bruscamente y se regresó por donde había venido. El Güero la siguió un par de kilómetros antes de confirmarme por radio que había tomado un camino de terracería. En el retén les conté todo a los oficiales. El hombre en la carretera, las sombras con armas, la persecución. Uno de ellos me dijo que ya tenían reportes de incidentes similares en esa zona. Al parecer, la banda operaba dejando a un herido en la vía para obligar a los conductores a detenerse. Cuando se bajaban a ayudar, los asaltaban y en algunos casos los privaban de la libertad para llevarse el tráiler. Esa noche dormí en un cuarto improvisado de la base. El tráiler quedó estacionado dentro, bajo custodia. A la mañana siguiente, continué la ruta con escolta hasta San Luis, donde ya no hubo problemas. Desde entonces, cada vez que veo algo en la carretera que me obliga a reducir la velocidad, pienso 2 veces antes de actuar. No es que uno no quiera ayudar, pero este oficio te enseña que, en ciertas zonas y horas, detenerse puede costarte la vida. He escuchado de compañeros que no tuvieron la misma suerte. A veces pienso en el hombre de esa noche, en cómo me miró fijo mientras yo pasaba de largo, y me pregunto cuántos más habrán caído en esa mirada. En la carretera, la línea entre la compasión y la supervivencia es delgada, y si no la sabes leer, puede que no tengas otra oportunidad para aprenderlo. Uno cree que en la carretera lo más peligroso son los accidentes o quedarse sin frenos en una bajada, pero después de tantos años como camionero, aprendí que a veces el verdadero riesgo viene en forma de favor que no puedes rechazar. Y no hablo de favores de amigos, hablo de esos encargos que, si dices que no, sabes que no llegas vivo a la próxima caseta. A finales de marzo me asignaron un viaje rutinario. Salir de la bodega de la empresa en la zona industrial de Cuautitlán Izcalli rumbo a Guadalajara, con una carga de refacciones automotrices. Saldría de noche, como siempre, para evitar tráfico y llegar temprano. La mercancía era de valor medio, nada que llamara la atención de las bandas que asaltan trailers. O eso creía. Esa tarde llegué a la bodega un poco antes de las 8. Saludé a Toño, el supervisor de patio, y me dirigí a la oficina por mis papeles. Al salir, encontré a un tipo recargado en mi unidad. No lo había visto antes. Era moreno, con barba de varios días y una gorra sin logo. Tenía los brazos cruzados y una calma que no combinaba con el ambiente de trabajo. «¿Tú eres el que lleva la caja a Guadalajara?», preguntó sin saludar. «Sí»,
respondí, esperando que me dijera que era algún nuevo de mantenimiento. Mira, compa, tu carga se va a ir con algo extra. Y no te preocupes, no pesa nada, solo tienes que llegar y entregar como si nada, dijo, bajando la voz. Fruncí el ceño. No puedo meter nada que no esté en la lista de embarque. El hombre sonrió, pero sin alegría. No es pregunta, es aviso. Sacó del bolsillo una hoja doblada. La abrió y me la mostró. Era una foto de mi hija, saliendo de la secundaria, tomada a escondidas. Sabemos dónde vive, a qué hora sale tu señora, hasta quién es tu vecino de enfrente. ¿Vas a cooperar o quieres que tu familia salga en las noticias? No pude hablar. Me temblaban las manos. Vas a esperar en tu cabina. En 10 minutos viene uno de los nuestros a meter la caja. No la abras, no la toques. Solo maneja y entrégala en el punto que te van a dar más adelante, dijo, dándose media vuelta. Se alejó como si nada, perdiéndose entre las sombras del patio. Subí a la cabina intentando que no se me notara el pánico. Vi a Toño pasar cerca, pero no dije nada. No podía. Pasaron 10 minutos y tal como dijo el tipo, llegó otro hombre empujando una tarima envuelta en plástico negro. Sin mirar a nadie, la metió en el fondo de la caja, detrás de las refacciones, y la aseguró con cinchos. Me entregó un sobre cerrado. No abras esto hasta llegar a Tepatitlán. Ahí sabrás qué hacer, me dijo, y se fue. Yo ya no sentía las piernas. No sabía si dentro había drogas, armas o algo peor. Solo sabía que estaba marcado. Salí del patio a las 9:15, con la garganta seca y las luces de la autopista pareciéndome más frías que nunca. Cada kilómetro que avanzaba me parecía un paso más hacia un punto de no retorno. En la caseta de Tepotzotlán, un retén de la Guardia Nacional estaba revisando camiones. El corazón se me subió a la garganta. Si me descubrían con esa carga, sería mi fin. Pero si trataba de decir algo ahí mismo y los tipos que me habían amenazado se enteraban, mi familia pagaría. Me hicieron pasar sin revisión. Sentí un alivio momentáneo, pero sabía que eso no era buena señal. Significaba que me estaban vigilando. En la primera parada de descanso, me encerré en la cabina y abrí el sobre. Dentro había una hoja con instrucciones claras. Llegar a bodega de la calle Hidalgo, Colonia La Providencia, Tepatitlán. Esperar dentro del camión. Un hombre con chamarra roja recogerá la carga extra. Si hay problemas, recuerda que tenemos a tu familia ubicada. Guardé la hoja con las manos temblorosas. Ya no estaba manejando para mi empresa, estaba trabajando para ellos. Las horas siguientes fueron un infierno. No escuchaba la música, no disfrutaba el café del termo. Solo veía las sombras en los espejos y pensaba que cualquier luz que se acercara podría ser la de ellos siguiéndome. Llegué a Tepatitlán a las 5 de la mañana. La calle Hidalgo estaba vacía, oscura. Me estacioné como decía la nota. 15 minutos después, una moto llegó y se detuvo frente a mí. El conductor, con una chamarra roja, hizo una seña. Bajé, abrí la caja y dejé que él mismo sacara la tarima negra. No me habló, no me preguntó nada. Simplemente la bajó con ayuda de otro que llegó en una camioneta. En menos de 3 minutos ya se habían ido. Me quedé solo, con el eco del motor de la moto alejándose. Cerré la caja, subí a la cabina y me quedé ahí sentado, sintiendo que el aire me pesaba en los pulmones. Terminé el viaje hasta Guadalajara con la carga oficial. Firmaron la entrega sin saber que en mi bitácora había un capítulo que nunca podría contar. Esa noche, al regresar a casa, mi hija me abrazó como siempre. Yo solo pensé en la foto que me habían mostrado y en que no importaba lo que llevara esa tarima. Lo único que realmente transporté fue miedo. Desde entonces, cada vez que me asignan un viaje, reviso mi camión hasta el último rincón. No porque crea que así evitaré algo, sino porque me aferro a la idea de que, si me vuelve a pasar, tal vez logre verlo venir antes de que me marquen de nuevo. Me llamo Tomás y llevo más de 25 años manejando tráiler.
He cruzado las carreteras de este país de punta a punta, desde las rectas interminables del norte hasta las curvas cerradas de la sierra. Sé dónde se puede parar a dormir y dónde ni loco me detendría, dónde la gente todavía te saluda y dónde un claxon equivocado te puede costar la vida. Lo que me pasó esa noche fue distinto. No fue un asalto directo, ni una persecución. Fue algo que, al principio, no supe cómo interpretar, hasta que las balas empezaron a hablar por sí mismas. Era mediados de abril y llevaba una carga de abarrotes desde Guadalajara hasta la costa de Michoacán. El viaje había empezado bien, pero los horarios se me habían movido por un retraso en la bodega. Terminé tomando la ruta libre a la altura de Cualcomán casi de noche, algo que siempre trato de evitar. La carretera se abría paso entre cerros oscuros, con curvas amplias y pendientes largas. El asfalto estaba medio húmedo por una llovizna reciente, y las luces del tráiler se perdían a pocos metros en la neblina baja. No había señal de celular, y el último pueblo lo había dejado atrás hacía más de 20 minutos. El silencio era total, salvo por el motor y el golpeteo constante del diésel. Tenía la radio CB encendida, pero no escuchaba a ningún compañero. En esas soledades, la mente empieza a trabajar de más. A mitad de una pendiente larga, algo me llamó la atención. Unas luces parpadeaban en lo alto del cerro a mi izquierda. Eran pequeñas, intermitentes, como de linternas, pero no se movían de lugar. Pensé que podían ser casas aisladas, pero no había ningún camino visible que subiera hasta allá. Seguí avanzando, intentando no darle importancia. No habían pasado ni 5 minutos cuando escuché el primer disparo. Seco, fuerte, rebotando contra la ladera. Me detuve un instante, el corazón acelerado, tratando de ubicar de dónde venía. Luego, otro disparo, más cercano, y esta vez el zumbido de la bala pasó por encima del toldo del tráiler. No esperé a que hubiera un tercero. Apreté el acelerador, subiendo revoluciones más de lo que debía en esa pendiente. Los espejos solo me devolvían la oscuridad detrás, pero en el rabillo del ojo vi como una sombra se movía en el cerro, apenas recortada contra la luz de la luna. Eran disparos de advertencia. Lo supe porque no estaban apuntando a matar. Las balas daban al asfalto, a la ladera, al aire sobre la caja. Un mensaje claro: sabemos que estás aquí y podemos alcanzarte cuando queramos. Tragué saliva y busqué con la mirada cualquier señal de vida, algún rancho, alguna luz que indicara que había gente. Nada. Solo cerros y un camino que parecía estirarse eternamente. De pronto, un fogonazo en lo alto y la detonación casi al mismo tiempo. La bala golpeó contra la defensa lateral, arrancando chispas. El ruido me llenó los oídos y el estómago me dio un vuelco. No podía frenar, no podía orillarme y no podía devolverme. La carretera era demasiado estrecha y sin acotamientos amplios. Así que seguí, controlando la respiración, atento a cada curva. En un recodo más adelante, vi un camino de terracería que bajaba desde el cerro y desembocaba en la carretera unos 200 metros adelante. Una camioneta blanca estaba detenida ahí, con las luces apagadas. Ahí fue cuando entendí todo. Los disparos no eran al azar. Me estaban empujando hacia esa emboscada. La adrenalina me quemaba las manos. Tenía que tomar una decisión rápida. No podía detenerme ni dar media vuelta, así que apagué las luces principales y dejé solo las de posición, aprovechando que un tramo recto y en bajada me daría velocidad. Si me veían venir más tarde, tendría menos tiempo para reaccionar. El motor rugió mientras soltaba el freno de motor y dejaba que la gravedad hiciera lo suyo. En segundos, pasé de 60 a casi 90 kilómetros por hora. Cuando estuve a unos 50 metros de la salida de terracería, encendí de golpe las luces altas y toqué el claxon. La camioneta blanca se encendió, pero ya era tarde. Pasé a toda velocidad, pegado al carril contrario, sintiendo cómo el tráiler se ladeaba ligeramente en la curva siguiente. No quise mirar atrás, pero por el espejo vi las luces de la camioneta intentando incorporarse. Aceleré con todo, sin importar el consumo. La carretera empezó a bajar y eso jugó a mi favor.
Mi peso y la pendiente me dieron ventaja. Durante los siguientes 10 minutos, solo escuché el rugido del motor y el golpeteo seco de mi corazón en los oídos. Finalmente, una luz verde apareció en la distancia, una caseta de cobro. Entré sin frenar demasiado y me detuve junto a la pluma. Le expliqué rápido al cobrador lo que había pasado. Su rostro se puso serio y sin decir mucho, levantó el teléfono de la caseta y llamó a la Guardia Nacional. Me hicieron esperar en una zona iluminada, junto a otros 2 tráileres que estaban en descanso. En menos de 15 minutos llegó una patrulla. Los oficiales me hicieron preguntas, tomaron nota de la ruta y me aconsejaron no volver a cruzar por ahí de noche. Esa madrugada dormí en un área segura de la caseta, pero no cerré los ojos fácilmente. Todavía escuchaba los disparos rebotando en la ladera, veía los fogonazos y sentía la certeza de que si hubiera dudado un segundo más, esa camioneta blanca me habría cerrado el paso. En la carretera, a veces el peligro no está en lo que tienes enfrente, sino en lo que te acecha desde arriba, invisible, esperando que entres en su terreno para dejar claro que la vida, en ese momento, pende de un dedo en el gatillo. Llevo más de 15 años detrás del volante de un tráiler. He cruzado el país tantas veces que me sé de memoria las curvas más traicioneras, los tramos con más baches y hasta las gasolineras donde el café no sabe a agua sucia. He visto cosas raras en la carretera, pero nada me preparó para lo que viví aquella noche de noviembre. Salí de Monterrey un jueves a las 8 de la noche con una caja seca cargada de costales de harina para una panificadora en Guadalajara. El despacho me asignó la ruta por la libre hasta Matehuala y luego la de cuota hasta San Luis Potosí. El clima estaba fresco y había llovido en la tarde, así que el pavimento brillaba con ese reflejo engañoso que puede hacerte pensar que está más resbaloso de lo que en realidad está. La salida fue tranquila, poco tráfico, música baja y un termo de café cargado a tope. A eso de las 11:30 ya pasaba por un tramo solitario antes de llegar a Matehuala. Todo estaba en calma, salvo por el viento que de vez en cuando golpeaba la caja y hacía vibrar los espejos. Fue en ese momento cuando lo escuché. Un golpe seco, como si algo hubiera caído dentro de la caja. No era un estruendo enorme, pero sí lo suficientemente fuerte como para que lo notara por encima del motor. Pensé que podía ser algún costal mal acomodado que se había vencido. No era raro. A veces los cargadores no aseguran bien las tarimas. Seguí manejando, pero a los pocos minutos se escuchó otro ruido, esta vez más prolongado, como un roce contra las paredes internas de la caja. Me incomodó. La harina no se mueve sola y el sonido no era de un costal arrastrándose. Tenía un ritmo extraño, casi como pasos, pero dentro. Me detuve en el acotamiento, encendí las intermitentes y bajé de la cabina. El aire nocturno estaba helado. Caminé hacia la parte trasera y pegué el oído contra la puerta. Silencio total. Saqué una lámpara y revisé los candados. Ambos estaban puestos y con el sello intacto. Eso me tranquilizó un poco. Regresé a la cabina, encendí el motor y seguí. 20 minutos después, otro golpe. Más fuerte. Me recorría la espalda esa sensación de que algo no estaba bien. Aceleré para llegar cuanto antes a la caseta de cobro, donde siempre hay luz y gente. Cuando por fin vi las lámparas de la caseta, respiré con alivio. Me detuve a un lado, después de pagar, y bajé nuevamente. El sello seguía ahí, igual que antes. Estaba a punto de convencerme de que todo era mi imaginación cuando escuché algo que me hizo quedarme inmóvil. Un murmullo, vago, apenas audible, pero humano. Tragué saliva. Golpeé la caja con la palma abierta y dije, ¿hay alguien ahí? Silencio. Miré alrededor. Un trabajador de la caseta, un hombre joven con chaleco reflejante, me observaba desde su cabina. Le hice señas y se acercó. Creo que traigo a alguien adentro, le dije en voz baja. Me miró con los ojos bien abiertos y sacó su teléfono. Llamó a la policía. En menos de 10 minutos llegaron 2 patrullas de la Guardia Nacional.
Uno de los oficiales me pidió los papeles del cargamento y revisó el sello. «Está intacto», dijo, frunciendo el ceño. «Pero vamos a abrir». Cortaron el sello con una cizalla y levantaron la puerta. El olor a harina mezclada con sudor rancio salió de golpe. En la penumbra, iluminados por las linternas, había 3 personas, 2 hombres y una mujer, todos jóvenes, cubiertos de polvo blanco de la harina. Estaban agazapados detrás de una tarima, con la ropa empapada de sudor. Uno de los hombres alzó las manos de inmediato, temblando. La mujer no hablaba, solo miraba al suelo. El otro hombre, el más alto, intentó decir algo, pero el oficial lo calló de un grito. «Salgan despacio, con las manos donde pueda verlas». Obedecieron. Sus rostros parecían de personas que llevaban horas ahí adentro, tal vez más. Uno de los oficiales me preguntó si los conocía. Negué de inmediato. Yo no sabía que iban ahí, dije, y era la pura verdad. Los subieron a la patrulla y comenzaron a interrogarme ahí mismo. Les conté desde que salí de Monterrey hasta el primer golpe que escuché. El oficial asintió, pero su expresión era seria. «Esto pasa más de lo que piensa. A veces los meten mientras está en la fila para cargar o cuando se detiene a comer. Se suben rápido, cierran y lo usan para cruzar sin que usted se entere». Me dejó seguir, pero me advirtió que revisara siempre antes de salir y nunca dejara el camión abierto, ni siquiera en patios supuestamente seguros. Seguí el viaje hasta Guadalajara, pero no pude dejar de pensar en lo que había pasado. El olor, el polvo en sus ropas, sus miradas, y sobre todo, la idea de que durante horas había llevado personas escondidas detrás de mí sin saberlo. Personas que podían haber estado armadas, desesperadas, enfermas o dispuestas a cualquier cosa para no ser descubiertas. Esa noche, cuando entregué la carga y estacioné el tráiler, me quedé sentado en la cabina un buen rato, mirando por el retrovisor como si todavía esperara ver un par de ojos asomándose desde la oscuridad de la caja. Desde entonces, antes de cada viaje, aunque me digan que pierdo tiempo, siempre abro la puerta y reviso hasta el último rincón. Prefiero perder unos minutos que volver a ser el chofer de pasajeros invisibles. La carretera de noche tiene una forma particular de volverse tu enemiga. El silencio, la soledad y la oscuridad se combinan hasta que cada luz a lo lejos y cada sombra en el arcén te parecen sospechosas. Y no es paranoia. En México hay tramos donde las cosas pasan tan rápido que ni el freno ni el acelerador te salvan. Aquel viaje empezó como cualquier otro. Salí de la central de carga en Querétaro un jueves a las 8 de la noche. Llevaba un contenedor lleno de refacciones industriales para una maquiladora en Monterrey. Carga valiosa, sí, pero nada que no hubiera movido antes. El despacho me dio las instrucciones de siempre. No pararme en zonas solitarias, mantener comunicación por radio cada hora y evitar desvíos. La primera parte del recorrido fue sin novedad. La autopista hacia San Luis Potosí estaba tranquila, con poco tráfico y un clima fresco que me ayudaba a mantenerme despierto. Iba con música bajita y un termo de café fuerte, el tipo que te deja el estómago ardiendo, pero la mente alerta. Pasando un tramo de obras antes de llegar a Matehuala, la carretera se quedó completamente sola. Ni un tráiler en sentido contrario, ni luces por detrás. Eran las 12:15 de la noche cuando lo vi. Un par de objetos brillando en el asfalto, justo en mi carril. Mi primer pensamiento fue que serían pedazos de metal caídos de algún camión de construcción. Bajé la velocidad y encendí las luces altas para ver mejor. Entonces lo entendí. Eran tiras metálicas con picos soldados, dispuestas en forma de peine. No estaban caídas al azar. Alguien las había colocado ahí. No me dio tiempo de maniobrar mucho. Intenté moverme hacia el acotamiento, pero con un tráiler cargado a esa velocidad, esquivar de golpe es jugarle a volcar. Pasé sobre una parte de ellas y sentí el golpe seco en las llantas derechas. El sonido fue inconfundible, el aire escapando a presión y la vibración subiendo por todo el chasis.
Activé las intermitentes y reduje velocidad hasta detenerme en un tramo oscuro, con monte a ambos lados. El reloj marcaba las 12:20. Lo primero que pensé fue en cambiar la llanta yo mismo, pero algo en mi instinto me dijo que no debía bajar. Miré por los espejos, la carretera seguía vacía, hasta que, a lo lejos, vi dos puntos de luz que crecían rápido. Una camioneta se acercaba. Me acomodé en el asiento y apagué las luces internas. La camioneta, una pick-up blanca con vidrios polarizados, pasó lentamente a mi lado y se detuvo unos metros adelante. Dos hombres bajaron. No traían uniforme, ni chalecos, ni nada que dijera que eran de auxilio. Uno llevaba gorra y el otro una chamarra oscura. Ambos se quedaron mirándome. ¿Todo bien, compa?, gritó uno. Sí, ya pedí apoyo, mentí, levantando el celular como si estuviera en una llamada. Se miraron entre ellos. El de la chamarra dio unos pasos hacia mi tráiler, pero se detuvo cuando vieron que yo no bajaba. ¿Seguro que no necesita ayuda?, preguntó, esta vez más despacio, como midiendo mis reacciones. Seguro, gracias. Ya viene la patrulla, insistí, con la voz lo más firme que pude. Se quedaron inmóviles unos segundos. Luego, sin decir nada más, regresaron a la camioneta. El motor rugió y dieron la vuelta en U, desapareciendo en la oscuridad. No me confié. Sabía que podían estar esperando más adelante. Tenía que moverme de ahí como fuera. Revisé el tablero. La llanta delantera derecha estaba completamente sin presión, pero las traseras aguantaban. A baja velocidad, tal vez podía llegar a un sitio iluminado. Avancé despacio, con las intermitentes encendidas y los ojos fijos en el retrovisor. A los pocos minutos, vi luces detrás. No eran las mismas, pero venían rápido. Apreté el acelerador tanto como me permitían las llantas dañadas. Unos 5 kilómetros después, apareció la silueta de una gasolinera cerrada, con el área de estacionamiento iluminada por un par de focos. Me metí ahí sin pensarlo. La camioneta que venía detrás redujo la velocidad al pasar, pero no entró. Siguió de largo y no la volví a ver. Respiré hondo por primera vez en casi 20 minutos. Llamé al número de emergencia de la empresa y les expliqué lo que había pasado. Me pidieron que no tocara nada hasta que llegara una unidad de apoyo. Mientras esperaba, revisé la llanta. Los picos de las tiras metálicas seguían incrustados. No había duda, aquello era una trampa. El apoyo llegó una hora después, junto con una patrulla de la Guardia Nacional. Les mostré las tiras que había recogido del asfalto y me dijeron que no era la primera vez que las encontraban en esa zona. No atrapaban siempre a los responsables, pero sabían que operaban en grupos. Uno ponía la trampa, otro aparecía a ofrecer ayuda y otro llegaba después si el primero no lograba nada. Me cambiaron la llanta y me escoltaron hasta un punto más seguro. Retomé el camino, pero esa sensación de estar en la mira no me abandonó. Cada luz en el retrovisor me hacía tensar las manos en el volante. Llegué a Monterrey al amanecer, cansado pero entero. Al descargar la mercancía, el supervisor me preguntó por qué había llegado con retraso. Solo le dije, reventón en carretera. No le conté más. Hay cosas que uno aprende a guardar para sí mismo, no por miedo, sino porque en la carretera la suerte también se gasta. Hay amenazas que uno escucha en la carretera y se olvidan al rato, porque vienen de algún borracho o de un automovilista caliente que se molestó por un rebase. Pero hay otras que se te clavan como un cuchillo y se quedan ahí, porque vienen de alguien que sabe exactamente lo que dice y sobre todo puede cumplirlo. Yo soy camionero desde hace más de 16 años y he recorrido casi todas las rutas largas del país, desde la frontera norte hasta la costa de Chiapas. Siempre me he manejado con cuidado. Reviso la unidad antes de salir, cumplo con los descansos y evito zonas conflictivas en la noche. Pero en la Federal número 136, a la altura de la Huasteca veracruzana, aprendí que no siempre puedes evitar el peligro. A veces te encuentra, aunque no lo busques. Era un martes de septiembre, poco después de las 9 de la noche.
Llevaba una carga de productos farmacéuticos desde Guadalajara hasta Poza Rica. Todo era mercancía de alto valor, embalada y registrada con candados numerados. Había hecho ya la mitad del trayecto y planeaba dormir en una pensión segura que conocía en Tuxpan. En la cabina, el aire acondicionado apenas podía con la humedad de la región. Afuera, la noche estaba cerrada y solo los faros iluminaban el asfalto húmedo. Iba atento, porque el tramo era conocido por tener curvas cerradas y zonas de bache profundo. Pasando un poblado pequeño, noté que una camioneta pick-up blanca apareció detrás de mí. No le di importancia, pero se mantuvo pegada durante varios kilómetros. De pronto, subió las luces altas, encandilándome por los espejos. Ese es un truco viejo para incomodar al conductor y que baje la velocidad. No piqué el anzuelo. Me mantuve en mi carril, constante. En un tramo más recto, la pick-up aceleró y se emparejó por mi lado izquierdo. Bajé un poco la mirada para evitar el resplandor y vi que el copiloto estaba hablando por radio y apuntándome con algo en la mano. No era un arma, todavía. Era un teléfono, grabándome. Me hizo una seña con los dedos, un gesto de pistola. Luego, con claridad, señaló hacia adelante y después a un lado de la carretera, como indicándome que debía orillarme. Negué con la cabeza. Entonces levantó un dedo, como quien dice, una vez más, y con una sonrisa que apenas alcancé a ver bajo la visera de su gorra, se llevó la mano al cuello y simuló un corte. El mensaje era claro: si no me detenía, no llegaría vivo a mi destino. Sentí como la presión me subía a la cabeza. No estaba en un tramo con señal de celular, y aunque la Guardia Nacional patrullaba esa ruta, no era común verlos a esas horas. Intenté calmarme y pensar. Detenerme era prácticamente entregarme. Seguir de frente significaba que ellos podrían intentar cerrarme o forzar un accidente. La pick-up se adelantó unos metros y comenzó a bajar la velocidad, obligándome a reducir. Por el espejo lateral vi que otra camioneta oscura se incorporaba detrás de mí, cerrando cualquier posibilidad de frenar y dejarlos pasar. Me habían encerrado. Decidí improvisar. Conocía un entronque a menos de 10 kilómetros que conectaba con un camino viejo hacia un ingenio azucarero. No estaba seguro de que estuviera en buenas condiciones, pero al menos me sacaría de la trampa del encierro. Aceleré ligeramente para acercarme más a la pick-up delantera y en cuanto apareció la señal de curva larga, encendí las luces altas y empecé a presionarlos con la trompa del tráiler. No quería golpearlos, pero sí que sintieran que, si me cerraban, yo no iba a frenar. El de atrás se acercó aún más, quizá pensando que me pondría nervioso. Fue entonces cuando, en una fracción de segundo, aproveché una pequeña brecha en el acotamiento y giré con fuerza hacia el entronque. El tráiler se ladeó y la carga crujió dentro de la caja, pero mantuve el control. Las luces de las camionetas se quedaron unos segundos atrás y luego vi cómo una de ellas intentaba dar la vuelta. El camino viejo estaba lleno de baches y parches de asfalto roto. El motor rugía y yo sentía cada golpe en las suspensiones como un recordatorio de que no podía bajar la velocidad. No sabía si me seguían porque los árboles y la oscuridad bloqueaban la vista, pero no iba a esperar a averiguarlo. A unos 5 kilómetros vi la silueta iluminada de una pequeña caseta de vigilancia industrial. Frené de golpe frente a la pluma y bajé de la cabina gritando al guardia que me dejaran entrar. 2 hombres salieron con lámparas potentes y en ese momento, a lo lejos, distinguí los faros de una camioneta que se detuvo en la entrada del camino. Permaneció ahí unos segundos y luego dio media vuelta. Respiré por primera vez en varios minutos. Les expliqué a los guardias lo ocurrido y me dejaron estacionar dentro del predio hasta que amaneciera. Revisé la carga, intacta, candado sin manipular. Pero mi cabeza seguía repitiendo el gesto del copiloto, esa seña de corte en el cuello y la certeza de que no era una amenaza vacía. A la mañana siguiente retomé mi ruta con escolta improvisada. Uno de los guardias, en su camioneta, me acompañó hasta la carretera principal. Llegué a Poza Rica sin más incidentes, pero no dejé de mirar los espejos cada pocos minutos. Desde entonces,
Cada vez que alguien me hace una señal en la carretera, lo pienso 2 veces antes de responder. Y cada que paso por ese tramo de la 136, sé que no es solo un pedazo de asfalto, es el lugar donde entendí que, en la carretera, a veces tu vida depende de no seguir indicaciones y de saber cuándo romper las reglas para salvarla. Me llamo Esteban y llevo más de 18 años recorriendo las carreteras de México al volante de un tráiler. He pasado por desiertos interminables, montañas cubiertas de neblina y ciudades que parecen no dormir nunca. En este trabajo, uno se acostumbra a ver cosas raras, retenes improvisados, autos que te siguen por kilómetros, llamadas extrañas pidiéndote favores que mejor no preguntas. Pero nada me había preparado para lo que ocurrió aquella noche en la que me obligaron a entrar a un lugar donde no debía. Era viernes, finales de octubre. Había salido de León al mediodía con destino a la zona industrial de Veracruz, llevando una carga de electrodomésticos. El viaje marchaba bien. Pasando Puebla, la carretera estaba despejada, y mi plan era llegar a un patio de la empresa en Córdoba, donde dormiría antes de seguir la última parte del trayecto. La tarde cayó rápido y para las 9 ya estaba completamente oscuro. El clima estaba raro, un viento frío que arrastraba olor a lluvia, aunque el cielo todavía estaba limpio. Llevaba la radio en volumen bajo y la mirada alternando entre el camino y los espejos. Alrededor del kilómetro 180, noté que una camioneta blanca, con vidrios polarizados, comenzó a seguirme. No me preocupé al principio. En estos tramos hay muchos vehículos que coinciden durante varios kilómetros. Pero cuando pasé una caseta de cobro y la camioneta seguía ahí, sin rebasar ni alejarse, sentí ese nudo que me avisa que algo no anda bien. Hice lo que siempre hago para probar. Reduje la velocidad un poco para ver si pasaban. En lugar de rebasar, la camioneta se pegó más. Luego encendieron unas luces estroboscópicas azules en la parrilla. No eran patrullas oficiales, pero querían que pareciera. Una voz masculina salió de un altavoz improvisado. «Camionero, oríllate a la derecha, ahora». El tono no admitía dudas. Miré los espejos. El copiloto tenía algo en la mano y aunque estaba oscuro, la forma no dejaba lugar a la imaginación. Un arma. No había más vehículos a la vista y el siguiente punto seguro quedaba a más de 20 kilómetros. Me orillé despacio. La camioneta se puso a mi lado y el copiloto bajó. Vestía chamarra negra y gorra y me señaló con el arma para que bajara la ventanilla. «Buenas noches, jefe. Necesitamos que nos hagas un favor». «No puedo», respondí de inmediato, intentando sonar firme. «Tengo ruta marcada y no puedo desviarme». «No te estamos preguntando». Me pidió que bajara. Sentí el aire frío de la noche y el peso de su mirada mientras me indicaba con un gesto que lo siguiera. El conductor de la camioneta bajó también, un hombre más joven, pero con la misma expresión seria. «Vas a seguirnos», dijo el primero. «Solo es entrar a un patio y descargar unas cosas. 10 minutos y te vas. No cooperas, y hacemos una llamada que no quieres que hagamos». No hizo falta que dijera más. Entendí que sabían quién era y probablemente dónde vivía. Asentí sin mirarlos. Subí de nuevo a la cabina y arranqué. La camioneta tomó la delantera y yo los seguí. Me guiaron por un desvío sin señalización, hacia una calle secundaria iluminada apenas por focos intermitentes. Las casas parecían más bodegas improvisadas que hogares, y el pavimento estaba tan parchado que parecía costra vieja. El viento arrastraba polvo y el olor a basura quemada era fuerte. Tras unos 15 minutos de maniobras, la camioneta giró a la derecha y se metió por un portón de lámina que se abrió justo a tiempo. Apenas crucé, lo cerraron detrás de mí. El ruido metálico al cerrarse retumbó en el silencio. El patio era amplio, pero mal iluminado. Un par de lámparas colgaban de cables viejos y en las sombras se distinguían siluetas de hombres moviéndose. Había 2 camionetas más, una grúa y varias tarimas con cajas envueltas en plástico negro. Uno de los hombres me hizo señas para que estacionara el tráiler junto a una bodega. Otro subió a la cabina por el lado del copiloto.
Su olor a sudor y cigarro viejo llenó el espacio. «No te bajes, solo abre», ordenó. Sentí cómo desbloqueaban los seguros de las puertas traseras y comenzaron a subir varias cajas a mi remolque. Escuchaba golpes, pasos apresurados y murmullos cortos. No quise mirar por los espejos. A veces es mejor no saber. Después de unos 10 minutos, cerraron las puertas. El hombre en mi cabina me dio un sobre. «Aquí tienes algo por tu tiempo. Sigues la calle y regresas a tu ruta. Si preguntas o abres ese sobre antes de tiempo, te vas a arrepentir». La puerta se cerró de golpe y otro ruido metálico anunció que el portón se abría. Salí despacio, sintiendo que cada metro que avanzaba era una oportunidad para que cambiaran de opinión. Cuando por fin estuve de nuevo en la calle, respiré un poco más hondo, pero no me detuve hasta llegar al patio de la empresa en Córdoba. Allí, con las manos todavía temblando, bajé de la cabina y revisé la carga. No había nada extraño a simple vista, pero sabía que no debía abrir las cajas adicionales. Dejé el tráiler cerrado y me metí a dormir, aunque el sueño nunca llegó. A la mañana siguiente, un supervisor de la empresa notó el sello cambiado en las puertas del remolque. Me pidió explicaciones. Solo le dije que hubo una parada obligada y que prefería no dar detalles. No insistió. El sobre con dinero lo dejé en un cajón de la cabina. No lo toqué. A los 3 días desapareció. No sé si alguien lo tomó o si vinieron por él. Desde entonces, cada vez que paso por esa zona, siento que las luces de cualquier camioneta detrás de mí podrían ser las mismas. Aprendí que en carretera no siempre te roban con violencia. A veces te obligan a ser parte de algo y ni siquiera tienes opción de negarte. Esa noche entendí que la línea entre trabajar y sobrevivir puede cruzarse en un portón que se cierra detrás de ti y que hay patios de los que uno sale, pero nunca del todo. Me llamo Raúl y llevo más de 20 años manejando tráiler. He pasado noches enteras en carreteras donde lo único que te acompaña es el rugido del motor y el miedo a lo que pueda aparecer en las sombras. Nunca me había sentido tan expuesto como aquella madrugada en que me obligaron a cambiar mi carga en un estacionamiento, y no precisamente por voluntad propia. Era un miércoles de octubre, y salí de Guadalajara rumbo a Hermosillo con una caja seca cargada de electrodomésticos nuevos. La empresa me pidió que evitara detenerme más de lo necesario. Había rumores de robos en gasolineras y paradores de la ruta. Sin embargo, después de casi 8 horas de camino, necesitaba estirar las piernas y comer algo caliente. Decidí parar en un estacionamiento grande a la salida de Mazatlán, uno de esos que comparten un restaurante de paso, un taller improvisado y un par de bombas de diésel. Llegué cerca de las 2 de la mañana. El lugar estaba casi vacío, salvo por 2 tráileres estacionados de manera paralela al fondo y una camioneta vieja junto al taller. Apagué el motor, anoté la hora en mi bitácora y bajé a buscar un café. El aire olía a humedad y aceite quemado. Mientras caminaba hacia la puerta del restaurante, noté que un hombre alto, con gorra y chamarra oscura, me observaba desde la sombra entre 2 tráileres. Me pareció raro, pero lo ignoré. Dentro, el restaurante estaba medio iluminado, con una tele vieja transmitiendo un noticiero local sin sonido. La mesera, una mujer de unos 40 años, me sirvió café y un burrito. No había nadie más comiendo. Estaba por terminar cuando la mesera se acercó y con un tono apenas audible me dijo: «Oiga, chofer, mejor váyase. No es buena hora para estar aquí». Antes de que pudiera preguntarle por qué, la puerta se abrió y entraron 3 hombres. Llevaban chamarras negras, gorras y la mirada fija en mí. No tenían prisa, pero se movían con esa seguridad de quien sabe que puede hacer lo que quiera. «¿Eres el del Kenworth blanco?», preguntó uno sin saludar. «Sí», respondí, intentando mantener la calma. «Vas a hacer un cambio de carga. Es rápido, no te preocupes». No era una pregunta. Uno de ellos se acercó tanto que pude oler su aliento agrio. «Párate, vamos». Mi primer instinto fue negarme,
pero sentí algo duro contra mis costillas cuando el más alto se colocó a mi lado. No necesitaba mirar para saber qué era. Me escoltaron hasta mi tráiler, que estaba estacionado de frente a la carretera. Otro hombre, que no había visto antes, ya estaba revisando la parte trasera. Llevaba guantes y un gancho para candados. «Abre», ordenó el alto. Mi mano tembló al sacar las llaves. El sonido del candado al caer al piso me pareció ensordecedor en medio del silencio del lugar. En ese momento, escuché el motor de otro tráiler encendiéndose. De entre los dos que estaban al fondo, uno se acercó despacio, maniobrando hasta quedar puerta con mi caja. Era un tráiler viejo, con las placas cubiertas de lodo y sin logotipos. «A ver, chofer, muévete para allá», me dijo el del gancho, empujándome. Me colocaron a un costado, vigilado por uno de ellos, mientras los otros comenzaban a pasar cajas de mi tráiler al suyo. Lo hacían rápido, con la coordinación de quien ha practicado muchas veces. Cada caja iba envuelta en plástico negro, y el ruido de los flejes cortándose se mezclaba con el de las botas sobre la grava. «Tranquilo, viejo, no es contigo», me dijo el que me vigilaba, como si eso fuera consuelo. «Tú solo te quedas aquí quietecito y todo va a salir bien». Pero yo sabía que esas palabras no siempre se cumplen. He escuchado historias de compañeros que, después de cooperar, igual desaparecen para no dejar testigos. El corazón me latía con fuerza. Tenía mi celular en el bolsillo, pero si lo sacaba, lo verían. Sin embargo, recordé que en mi cinturón llevaba un pequeño localizador que uso para marcar mis tiempos y ubicación. Sin que el vigilante lo notara, lo solté y lo metí en una de las cajas que habían dejado en el piso, lista para pasar al otro tráiler. Tardaron casi 40 minutos en vaciar mi carga. El sudor me corría por la espalda a pesar del aire fresco de la madrugada. Cuando terminaron, cerraron mi caja y me lanzaron las llaves. «Ya está, viejo, tú sigues tu camino y aquí no pasó nada». El tráiler viejo arrancó primero, saliendo sin encender las luces hasta incorporarse a la carretera. La camioneta que estaba junto al taller lo siguió. Mis custodios se fueron a pie hacia la oscuridad detrás del estacionamiento. Me quedé solo, con el motor encendido. Subí a la cabina, respiré hondo y salí de ahí directo a la carretera. No me detuve hasta llegar a un retén de la Guardia Nacional, unos 20 kilómetros adelante. Les conté todo y les di la ubicación del localizador. Me hicieron esperar mientras avisaban a la central. Gracias a eso, horas después lograron encontrar parte de la carga en una bodega abandonada cerca de Culiacán. Detuvieron a 2 hombres, pero no a los que me habían amenazado directamente. La empresa me pidió que descansara unos días, pero yo no podía dejar de pensar en la mesera. Su advertencia, ese «no es buena hora para estar aquí», me retumbaba en la cabeza. Ella sabía que algo iba a pasar. Tal vez lo había visto antes. Tal vez lo veía todas las semanas. Desde entonces, cada vez que entro a un estacionamiento en la madrugada, lo primero que hago es mirar alrededor con lupa. Las sombras entre los tráileres, las camionetas que parecen abandonadas, los ojos que te siguen desde lejos. Porque en esta vida de carretera nunca sabes si la próxima parada será solo para tomar un café o para perderlo todo. Me llamo Mauro y llevo más de 17 años manejando tráiler. He cruzado México de norte a sur y sé que la carretera te da libertad, pero también te enseña a temerle a ciertas cosas. A los baches, a los accidentes, a los asaltos y sobre todo a las desapariciones. Porque cuando alguien se esfuma en la ruta, la carretera no te da respuestas. Aquella noche iba cargado con abarrotes rumbo a Guadalajara. Había salido de Monterrey y el plan era llegar hasta San Luis Potosí para dormir en una pensión de confianza. A la altura de Matehuala, en una gasolinera, me encontré con Lalo, un colega de Veracruz con el que ya había coincidido varias veces. Era de esos tipos alegres, de los que hacen que el viaje se sienta más corto por la radio. «¿Cómo vas, Mauro?», me saludó con su tono cantadito. «Aquí nomás, dándole. ¿Tú?». «Igual, voy hasta Colima. Si quieres, jalamos juntos un rato».
A los camioneros nos gusta hacer caravana en tramos largos y solitarios. No es que sea garantía de seguridad, pero al menos tienes un segundo par de ojos y una voz que te acompaña. Así que nos pusimos de acuerdo. Él iría adelante y yo lo seguiría a unos 100 metros, comunicándonos por el canal habitual. Avanzamos tranquilos por la noche fría, con el cielo despejado y casi sin tráfico. Después de un par de horas, Lalo dijo por la radio: «Oye, ¿qué tal si paramos a estirar las piernas? Hay un parador bueno más adelante, creo que se llama El Caminante. Me dijeron que la comida está decente». No lo conocía, pero accedí. El reloj marcaba casi las 2 de la mañana. A esas horas, cualquier lugar con luz y café caliente era bienvenido. Vimos el anuncio en la carretera, letras blancas sobre fondo azul, con una flecha indicando una salida de terracería. El parador estaba iluminado, con un estacionamiento amplio para camiones. Había 3 tráileres aparcados, un par de pickups y una pipa. Todo parecía normal. Nos estacionamos uno junto al otro. Lalo bajó primero, estirando los brazos. «Voy a echarme un café y un taco de huevo. ¿Vienes?», me dijo. «En un rato, déjame revisar unas correas de la lona», le respondí. Lo vi entrar al local, una construcción rectangular de paredes de bloc pintadas de blanco, con ventanas amplias y una puerta de cristal. Adentro, luces fluorescentes iluminaban un par de mesas ocupadas por otros choferes. Me agaché junto al remolque, revisando tensores y ganchos. No era nada urgente, pero preferí asegurarme. El aire olía a diésel y tierra seca. Escuché un motor encenderse, pero no le di importancia. Pensé que sería alguno de los camiones que estaban estacionados. Cuando terminé, caminé hacia la entrada del parador. Al abrir la puerta, me recibió un silencio raro. No había música, solo el zumbido de las lámparas. Las mesas que había visto ocupadas estaban vacías. Detrás de la barra, una mujer de cabello recogido limpiaba un vaso sin mirarme. «Buenas noches», dije. «Mi amigo entró hace rato, moreno, gorra roja». Ella levantó la vista apenas. «No he visto a nadie así». Me quedé un segundo procesando. «Entró hace menos de 10 minutos. Yo lo vi». «Aquí no ha entrado nadie», repitió, sin cambiar el tono. Miré alrededor. No había puertas traseras visibles, solo un pasillo que llevaba a los baños. Fui hasta allá y revisé rápido. Vacíos. No había ventanas abiertas ni señales de que alguien hubiera salido por ahí. Volví afuera. El tráiler de Lalo seguía estacionado junto al mío, con las luces apagadas. Subí a la cabina y toqué la bocina un par de veces por si estaba descansando adentro. Nada. La puerta estaba cerrada con seguro, pero desde fuera se veía la cama intacta y el asiento del conductor vacío. Encendí la radio. «Lalo, ¿me copias?» Silencio. «Lalo, contesta, cabrón». Nada. Sentí un nudo en el estómago. Caminé hacia el tráiler más cercano y le pregunté al chofer, un hombre mayor que estaba fumando: «Oiga, ¿vio entrar o salir a mi amigo? Venía conmigo». «No, joven. Yo llegué hace media hora y no he visto a nadie entrar a ese parador». Empecé a sentir que algo no cuadraba. El estacionamiento estaba en penumbra, salvo por las luces del local. En la carretera no se escuchaban vehículos pasar. Saqué el teléfono para llamar, pero no tenía señal. Regresé a la entrada del parador y la mujer ya no estaba detrás de la barra. Grité su nombre, aunque no sabía cuál era. Nadie respondió. El aire adentro se sentía más pesado. Fue entonces cuando escuché pasos rápidos detrás de mí. Me giré, pero no vi a nadie. Caminé hacia la salida y al dar vuelta para mirar el estacionamiento, vi que la pipa que antes estaba estacionada ya no estaba. Volví al tráiler de Lalo y me fijé mejor. La lona de la caja estaba arrugada en un costado, como si alguien la hubiera manipulado. No quise tocar nada, sentía que cada segundo ahí era un riesgo. Encendí mi camión y salí del estacionamiento sin esperar más. No me crucé con ningún vehículo en varios kilómetros. Cuando finalmente recuperé señal, marqué a la central y expliqué lo ocurrido. Me dijeron que ya habían intentado contactar a Lalo sin éxito y que avisarían a las autoridades.
Llegué a San Luis Potosí casi al amanecer, con la cabeza dando vueltas. Horas después, me llamó un supervisor para decirme que habían ido al parador y el caminante no existía en los registros. Solo encontraron un terreno baldío junto a la carretera, sin luz, sin construcción, sin nada. El lugar estaba vacío, como si no hubiera habido negocio alguno ahí en años. El tráiler de Lalo tampoco apareció. Desde esa noche, cada vez que alguien me propone parar en un lugar que no conozco, prefiero seguir conduciendo hasta amanecer. La carretera es traicionera, pero lo que más miedo me da no son las curvas ni los asaltos. Es que alguien desaparezca a metros de ti y nunca sepas cómo, ni dónde, ni por qué. Me llamo Rogelio Vargas. Tengo 48 años y casi la mitad de mi vida la he pasado al volante de un tráiler. He dormido más noches en cabinas de estacionamientos, gasolineras y pensiones que en mi propia casa. A estas alturas me creía curtido para cualquier susto en carretera. Hasta aquella noche en la que un simple pedazo de papel me hizo sentir más cerca de la muerte que cualquier asalto o accidente. Era mediados de febrero y llevaba una caja seca cargada de piezas automotrices desde Toluca hacia Monterrey. Había salido en la mañana, pero un retraso en la carga me obligó a manejar más horas de lo previsto. A eso de las 10:30 de la noche, decidí parar en una pensión de tráileres en San Luis Potosí. Era un lugar que conocía, una explanada amplia, rodeada de barda alta, con una pequeña oficina y baños al fondo. Había unas 15 unidades estacionadas, algunas con los motores aún encendidos y otras apagadas, sumidas en la oscuridad. Estacioné mi Kenworth en un rincón, cerca de la barda. Cerré cortinas, me quité las botas y me acomodé en el catre improvisado de la cabina. No tenía hambre, así que solo me serví un café instantáneo con agua del termo y encendí la radio portátil para escuchar algo de música. Afuera, el ambiente era el típico de esas horas: pasos lejanos sobre la grava, el ronquido de un motor que no se apagaba, algún perro ladrando en la distancia. Pasó quizá media hora cuando escuché algo suave, como un roce, justo en la puerta del lado del copiloto. Pensé que era el viento moviendo una bolsa o un papel, pero luego escuché claramente cómo algo se deslizaba por debajo de la puerta. Me incorporé y encendí la luz interior. En el piso, junto a la alfombra de goma, había un papel doblado en dos. Lo tomé. Con letra apresurada, escrita con marcador negro, decía: no apagues las luces, no salgas, no abras a nadie. Si escuchas golpes, ignóralos. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo el calor del café en mi estómago se convertía en un peso helado. No había firma ni explicación. Solo esas frases. Me asomé por la cortina, abriéndola apenas 1 centímetro. El patio estaba igual que antes, salvo que ahora había un hombre caminando lentamente entre las unidades, con una gorra baja y las manos en las bolsas de la sudadera. No miraba hacia los camiones, pero su paso era deliberado, como si contara cada vehículo. Bajé la luz interior y me senté en silencio, con el papel en la mano. Intenté pensar, ¿era una broma? ¿Un aviso real? ¿Quién lo había puesto? Pasaron unos minutos y escuché un motor encenderse al otro lado del patio. Un tráiler comenzó a moverse hacia la salida. Apenas había avanzado unos metros cuando un par de sombras salieron de entre 2 unidades y se acercaron a la puerta del conductor. No alcancé a distinguir qué hacían, pero en segundos el tráiler se detuvo y las sombras se movieron rápido hacia la parte trasera. Un instante después, el motor se apagó. No escuché gritos, ni golpes fuertes, solo silencio. Tragué saliva. Afuera, el hombre de la gorra había desaparecido. Cerré la cortina por completo, asegurándome de que no quedara ningún hueco. Eran las 11:15 cuando comenzaron los golpes. Suaves al principio, como si tocaran con los nudillos, luego más insistentes. ¿Quién?, pregunté, alzando la voz sin acercarme a la puerta. Silencio. Volvieron a golpear, esta vez más fuerte, justo a la altura de la manija.
El corazón me latía con tanta fuerza que sentía que lo podían oír desde afuera. Recordé las palabras del papel. No abras a nadie. Me mantuve quieto. Los golpes cesaron de pronto. El silencio que siguió fue peor, porque no sabía si seguían ahí o se habían ido. Tomé mi celular para llamar a la oficina de la pensión. La línea sonó varias veces antes de que contestara un hombre adormilado. Le expliqué lo que pasaba. Me dijo que en unos minutos mandaría a alguien a revisar. 5 minutos después, vi por la rendija de la cortina el haz de una linterna moviéndose entre las unidades. Era un muchacho de la pensión, revisando con la vista baja, como si no quisiera encontrarse nada. Pasó cerca de mi tráiler, me vio a través del vidrio y me hizo una seña con la mano para que bajara. Negué con la cabeza. No iba a abrir. Él pareció entender y siguió su ronda. A la medianoche, el patio quedó en calma. Algunos motores se apagaron y otros arrancaron para salir a carretera. Yo seguía sin atreverme a moverme, con la luz interior encendida como me decía el papel. A la 1:30, escuché un ruido seco contra la barda, como si algo hubiera caído del otro lado. Luego, pasos apresurados sobre la grava, alejándose. No dormí. Me quedé sentado en la litera, con el papel en la mano y la vista fija en la puerta. A las 6 de la mañana, la luz del amanecer me dio algo de valor. Abrí lentamente la puerta del lado del conductor y bajé. En el suelo, junto a la llanta delantera, había una cadena cortada y una navaja rota. No sé quién me dejó esa advertencia, ni qué habrían hecho si apagaba las luces o abría la puerta. Lo que sé es que esa noche entendí que, en carretera, el enemigo no siempre viene de frente a toda velocidad. A veces se acerca despacio, en silencio, y te avisa, si tienes suerte. Desde entonces, cada vez que me detengo a dormir, dejo la luz interior encendida y cierro con doble seguro. No por precaución, sino porque todavía espero que algún día pueda devolverle el favor a quien me deslizó aquel papel bajo la puerta. En la carretera, los peligros no siempre tienen rostro. A veces son solo formas, luces o colores que te obligan a frenar. Y cuando te das cuenta, ya estás en la boca del lobo. Me llamo Martín Lara. Tengo 43 años y llevo más de 2 décadas como chofer de tráiler. He visto retenes legítimos, retenes falsos y lugares donde lo más seguro es pisar el acelerador y no mirar atrás. Pero hay noches que se te clavan en la piel, que se quedan ahí como cicatrices invisibles. Esta es una de ellas. Era una madrugada de septiembre, con la humedad pegada a la piel y el cielo completamente negro. Venía de Lázaro Cárdenas, Michoacán, cargado con cajas de herramientas para una empresa de construcción en Guadalajara. La ruta me la sabía de memoria. Autopista hasta Uruapan, luego tomar la libre un tramo para ahorrarme la cuota y volver a la de paga más adelante. Salí del puerto cerca de las 9 de la noche, evitando las horas más movidas. El plan era pasar por las zonas pesadas antes de que amaneciera. Todo iba normal. El rugido del motor, el olor a diésel mezclado con café de termo, el sonido del viento golpeando los espejos. Alrededor de las 2 de la mañana, el tráfico ya era casi inexistente. Solo yo, y de vez en cuando, algún autobús de pasajeros o una pipa de doble remolque. La carretera libre estaba más oscura de lo normal. Varios postes de luz apagados y el único resplandor venía de las luces largas de mi tráiler. Fue en ese tramo donde los vi, 3 tambos azules colocados a lo ancho del camino, con la palabra policía pintada en blanco, torpemente, como si alguien hubiera usado brocha gorda sin cuidar las letras. No había torretas, ni patrullas a la vista, ni señales de tránsito previas avisando de un retén. Solo los tambos y detrás de ellos una figura con chaleco reflectante y gorra agitando una lámpara roja. Reduje la velocidad, pero no del todo. A esa hora, en ese lugar, algo no cuadraba. Recordé de inmediato las historias de compañeros que cayeron en retenes falsos. Te obligan a detenerte, te rodean y en minutos te quitan carga, vehículo
y a veces hasta la vida. El hombre de la lámpara me hacía señas bruscas para que me orillara. Pude distinguir que no llevaba uniforme completo, solo una camiseta oscura debajo del chaleco y pantalón de mezclilla. Detrás de los tambos, la oscuridad era absoluta. Ni un solo foco, ni un vehículo con luces encendidas. En fracciones de segundo, tomé mi decisión. No iba a detenerme. Pisé el acelerador justo cuando estaba a unos 30 metros de los tambos. La figura agitó más la lámpara y vi como dos sombras más salían de la orilla. Una de ellas llevaba algo largo en las manos, quizá un tubo o un arma. El tráiler rugió y con un golpe seco empujé el primer tambo hacia un lado. Los otros dos los esquivé apenas rozándolos con el costado. El hombre de la lámpara saltó hacia la cuneta y las sombras se perdieron detrás de la maleza. En el retrovisor por un instante vi movimiento. Luces que se encendían, probablemente de una camioneta escondida. No iba a esperar a ver si me alcanzaban. Metí quinta y mantuve la velocidad al límite, sintiendo cómo el corazón me golpeaba en el pecho. La carretera seguía oscura, pero conocía el tramo lo suficiente para saber que, unos 15 kilómetros más adelante, había una gasolinera grande, con vigilancia y un pequeño restaurante que cerraba tarde. Llegué sin ver a nadie detrás. Me estacioné cerca de la entrada, bajo las lámparas amarillas, y bajé con las piernas temblando. El vigilante, un señor de bigote canoso, me miró como si supiera exactamente lo que había pasado. ¿Venía por la libre?, preguntó. Sí, negó con la cabeza. Ya tiene rato que andan poniendo esos tambos pintados. Dicen que a uno de los nuestros lo bajaron la semana pasada. Entré a la tienda y pedí un café, todavía con las manos frías. Marqué al número de emergencias para reportar el retén falso, dando ubicación exacta y descripción de lo que vi. La operadora me dijo que enviarían una patrulla a revisar, pero en el fondo sabía que, para cuando llegaran, no quedaría ni un tambo en la carretera. Después de media hora, retomé el camino por la autopista de Quota. No volví a ver luces sospechosas ni a cruzarme con nadie más que algunos tráileres rumbo al puerto. Pero todo el trayecto me acompañó la imagen de esos tambos azules, la pintura chorreada formando la palabra policía como una burla. Cuando entregué la carga en Guadalajara, el jefe de logística me preguntó por qué llegaba con retraso. Le conté lo ocurrido. Solo me dijo: hiciste bien. En la noche y en la libre, frenar es entregar el volante. Hasta hoy, cuando paso por tramos oscuros y veo cualquier obstáculo en el camino, mi primer impulso es no detenerme. Porque en la carretera, las verdaderas trampas nunca llevan advertencia. Y a veces, el uniforme más peligroso es el que está pintado en un tambo oxidado. Me llamo Gavino y llevo 22 años manejando tráiler. He atravesado México de punta a punta y puedo decir que la carretera es como una moneda lanzada al aire. A veces te toca un viaje tranquilo y otras te toca la cara fea, la que nadie quiere ver. Esa noche, en abril, la moneda me cayó de canto. Venía de Monterrey con destino a Manzanillo, cargado con electrodomésticos nuevos. Era un viaje largo, y aunque había planeado pasar la noche en un paradero seguro de Guanajuato, un retraso en la descarga anterior me obligó a seguir rodando hasta entrada la noche. Mi ruta me llevó por un tramo de autopista que cruza varios cerros y puentes altos, zonas donde siempre te recomiendan no detenerte. Eran cerca de las 11:30. El cielo estaba cubierto y no había luna. La luz de los faros apenas iluminaba unos 20 metros adelante. La carretera estaba desierta y mi única compañía era el ronquido constante del motor y el golpeteo suave de las botellas de agua vacías que traía en la puerta. Iba concentrado, pensando en que tal vez alcanzaría a llegar a una gasolinera grande que recordaba a unos 40 kilómetros más adelante. Fue entonces cuando vi algo raro, una mancha oscura cruzando el pavimento, justo antes de la entrada de un puente largo. Bajé la velocidad. A medida que me acercaba, el olor a plástico quemado empezó a filtrarse por la ventilación. Los faros revelaron la escena de golpe.
Varios escombros y piedras grandes bloqueaban el carril derecho y en medio, dos autos calcinados, uno atravesado de lado a lado y el otro pegado contra la baranda. El humo todavía salía en espirales finas desde el cofre de uno de ellos. Frené casi por completo, quedando a unos 30 metros del obstáculo. El silencio era tan profundo que el tic-tic del motor enfriándose parecía un reloj en la oscuridad. Mi primera reacción fue buscar si había personas, tal vez un accidente reciente. Abrí un poco la ventana, pero no escuché voces, ni lamentos, nada. Solo el crepitar ocasional de metal enfriándose. Entonces, algo me hizo sentir un nudo en el estómago. No había señales de choque en el puente, no había marcas de frenado, ni vidrios rotos en el pavimento. Los autos no parecían haber colisionado. Más bien estaban colocados ahí a propósito. Se me encendió la alerta. Recordé historias de compañeros que habían encontrado bloqueos así, seguidos por asaltos o levantones. Metí reversa despacio, con los ojos en los espejos. Fue ahí cuando vi movimiento en la sombra, sobre la ladera que subía desde el lado derecho del puente. Siluetas. 3, quizá 4. Una de ellas cargaba algo largo sobre el hombro, que por la postura podía ser un rifle o una escopeta. No esperé más. Aceleré en reversa hasta donde el tráiler me lo permitía, sentí el rugido del motor llenando la cabina. Giré el volante para enderezar y prepararme a dar la vuelta, cuando escuché el primer golpe metálico contra la caja. Algo pesado, como una piedra grande, había impactado el costado. Pisé el acelerador con fuerza y la máquina respondió, pero el tráiler no es un auto y ganar velocidad lleva tiempo. En los espejos, las siluetas empezaron a bajar hacia la carretera. No corrían, caminaban rápido, como quien sabe que su presa no puede escapar fácilmente. El corazón me latía tan fuerte que lo escuchaba más que el motor. Cuando por fin tomé suficiente distancia, vi una salida de terracería hacia la izquierda. No sabía a dónde llevaba, pero era mejor que seguir en línea recta hacia lo que fuera que me esperaba en el puente. Giré y me metí por la brecha. El camino era estrecho, con maleza que rozaba los espejos. Los rebotes sacudían todo, pero tenía que seguir. En el retrovisor vi que una camioneta había aparecido en la carretera y se había detenido frente al puente, como evaluando si seguirme. Apagué las luces y avancé solo con las de posición. La terracería serpenteaba entre matorrales y me obligaba a manejar despacio, pero me alejaba del puente y eso era lo importante. Después de unos 15 minutos que parecieron una hora, el camino desembocó en otra carretera secundaria. No había nadie. Encendí las luces altas y retomé velocidad, buscando orientarme. Media hora después, llegué a un poblado pequeño. Había una tienda todavía abierta y un par de personas platicando afuera. Me acerqué y les pregunté si conocían un camino para reincorporarme a la autopista más adelante. Me dieron indicaciones, pero uno de ellos me dijo algo que me dejó frío. Por allá, en el Puente Grande, dicen que anduvieron unos encapuchados deteniendo camiones. Quemaron 2 carros para tapar el paso. No les conté que casi me tocaba a mí. Solo agradecí y seguí hasta llegar a una gasolinera bien iluminada, donde me estacioné junto a otros tráileres. Esa noche dormí ahí, pero no profundamente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el humo saliendo de los autos, el brillo de las siluetas bajando del cerro y la certeza de que si me hubiera detenido a investigar, probablemente no estaría contando esta historia. En la carretera, a veces el peligro no viene de frente a toda velocidad. A veces te espera, quieto, disfrazado de accidente, hasta que te acercas lo suficiente para que sea demasiado tarde. Uno cree que el mayor enemigo en la carretera es el sueño, pero no. El verdadero enemigo es la gente que sabe que, tarde o temprano, todos necesitamos parar. Y esa noche me lo demostraron. Era mediados de agosto y llevaba un cargamento de detergentes y productos de limpieza desde Querétaro hasta Reynosa. Salí a eso de las 6 de la tarde con la intención de llegar a Linares antes de medianoche y,
Si las cosas se daban bien, seguir directo para aprovechar que la noche estaba despejada. El clima ayudaba, ni calor sofocante ni lluvias. El viaje iba sin contratiempos. La cabina olía a café recién hecho que traía en un termo grande, y la música sonaba apenas lo suficiente para que no se sintiera tan vacío el trayecto. El tramo por la carretera libre a Ciudad Victoria estaba tranquilo, aunque con menos tráfico del usual. A eso de la 1:30 de la madrugada, el tanque ya estaba bajando de la mitad y decidí que la próxima gasolinera sería mi punto de parada. No me gusta manejar con el combustible justo. Es una regla que me enseñó un viejo chofer. Nunca le des a la carretera la oportunidad de dejarte varado. La vi a lo lejos, una estación iluminada como un faro en medio de la nada, con el letrero verde brillando sobre la carretera. Me tranquilizó. Aceleré un poco para llegar antes de que el sueño me pegara fuerte. Fue entonces cuando, a unos 300 metros de la entrada, escuché un golpe sordo debajo del tráiler. El volante vibró y el camión se jaló apenas hacia la izquierda. Luego otro golpe y otro. El ruido metálico de llantas desinflándose me llegó como un trueno. Instintivamente aflojé el acelerador, pero no frené de golpe para no perder el control. En los espejos alcancé a ver cómo una de las llantas traseras de la caja soltaba pedazos de hule. Ponchallantas, pensé al instante. Me orillé lo más cerca que pude de la entrada de la gasolinera. Apenas me estaba deteniendo cuando vi, iluminados por mis faros bajos, varios objetos brillantes sobre el asfalto, tiras metálicas con picos soldados colocadas en diagonal sobre el carril. No era un accidente ni restos de alguna obra, estaban puestos ahí a propósito. En la entrada de la gasolinera no había ningún otro camión, solo una camioneta blanca estacionada cerca de la tienda de conveniencia. No tenía logotipos y sus vidrios polarizados hacían imposible ver adentro. Sentí el estómago apretarse. No era la primera vez que escuchaba de esta táctica. Ponían clavos antes de una gasolinera para obligarte a detenerte, y mientras revisabas el daño, te caían encima. Apreté el seguro de las puertas y apagué las luces interiores para que no se viera mi silueta. Desde la cabina podía escuchar el aire escapando de las llantas traseras como un silbido constante. El retrovisor me mostró algo que no quería ver. Dos sombras bajando de la camioneta blanca y caminando hacia mi lado. Uno llevaba una linterna encendida, el otro algo largo en la mano que no alcancé a identificar, pero que por la postura podría ser un arma. Encendí el motor con un giro rápido de la llave y metí primera. El tráiler tembló por las llantas dañadas, pero avancé hacia la salida contraria de la gasolinera, la que daba directo a la carretera. No podía ir rápido, pero cualquier distancia era mejor que estar detenido. Las sombras aceleraron el paso y escuché un grito. «¡Oríllate, compa! ¡Te ayudamos!». No respondí. Esa frase era más una señal de advertencia que una oferta de auxilio. Pasé la salida a apenas 20 kilómetros por hora, rezando porque las llantas aguantaran un poco más. En el espejo vi que las dos sombras se quedaron quietas unos segundos y luego regresaron hacia la camioneta. Unos metros después, las luces de esa camioneta se encendieron y se incorporaron a la carretera detrás de mí. El corazón me golpeaba el pecho. No podía correr, pero tampoco podía quedarme a esperar. Mantenerme en movimiento era mi única defensa. A lo lejos, vi un letrero que indicaba una desviación hacia un retén militar provisional. Recordaba haberlo visto antes, un punto donde revisaban de forma aleatoria el tráfico nocturno. Si podía llegar ahí, tendría algo de protección. La camioneta me seguía a unos 50 metros, sin intentar rebasar. El ruido de las llantas dañadas hacía que todo el camión vibrara como un tambor gigante. Los kilómetros se me hicieron eternos. Cada curva era una oportunidad para que ellos se me emparejaran, pero no lo hicieron. Esperaban algo, o tal vez querían asegurarse de que no pudiera escapar cuando llegara el momento. Finalmente, después de lo que sentí como una hora pero que debieron ser apenas 15 minutos, vi las luces y las siluetas de soldados junto a un par de Humvees.
Apenas crucé la línea de conos naranjas, un militar me hizo señales para detenerme. Atrás, la camioneta frenó en seco y dio media vuelta sin acercarse. El soldado se acercó a mi ventana. Le conté rápido lo ocurrido. Me pidió que estacionara el tráiler a un lado y revisó las llantas. «Ponchallantas, sin duda», dijo, examinando uno de los picos clavados en la goma. «Buena suerte que alcanzó a llegar hasta acá». Mientras esperaba a que me ayudaran a cambiar lo que se pudiera para seguir, no dejé de pensar en que, si hubiera caído un par de kilómetros antes, no estaría contándolo. Desde esa noche, cada vez que veo una gasolinera en medio de la nada iluminada como árbol de Navidad, lo primero que hago no es pensar en el café o en el baño, sino en mirar bien el asfalto antes de bajar la velocidad. Me llamo Julián Zamora. Llevo 15 años manejando tráiler y puedo decir que ya no me impresiona casi nada en la carretera, o al menos eso creía. He visto accidentes brutales, retenes falsos, y he sentido lo que es que te sigan durante kilómetros sin saber si vas a llegar vivo. Pero la noche en que me manipularon la ruta, descubrí que no hay nada más peligroso que confiar en lo que se supone que está ahí para guiarte. Era una madrugada de septiembre. Cargaba una caja seca con productos farmacéuticos, salida de Guadalajara rumbo a Saltillo. La empresa quería que llegara al amanecer, así que había decidido tomarla libre hasta cierto punto para evitar un tramo con reparaciones que me atrasaría horas. El clima estaba fresco y el cielo despejado, pero la carretera estaba prácticamente vacía. En la radio de Banda Civil, los compañeros charlaban de manera intermitente. Uno avisaba de un retén de la Guardia Nacional a la altura de Matehuala, otro de un tráiler volteado cerca de San Luis. Yo iba tranquilo, manteniendo velocidad constante. Fue a eso de las 2:30 de la mañana, en un tramo recto entre cerros bajos, cuando vi el primer letrero extraño, una señal verde con letras blancas que indicaba desvío a Saltillo con una flecha hacia la derecha. Lo raro era que yo conocía esa ruta y no recordaba ningún desvío ahí. Frené un poco y me fijé en el poste. Parecía nuevo, sin óxido, como recién instalado. Pensé que quizás se trataba de un camino nuevo para evitar obras. El GPS no marcaba cambio, pero todos sabemos que esos aparatos no siempre están actualizados. A unos metros, otro letrero. Obras adelante. Ruta alterna. Esta vez acompañado de un cono de tráfico colocado justo en el centro del carril. No había reflectores, ni luces de advertencia, solo el cono y la señal. No vi a nadie cerca, ni maquinaria, ni casetas de obra, ni luces de trabajadores. Decidí tomar el desvío. La brecha era de asfalto viejo, pero lo suficientemente ancha para un tráiler. Al principio parecía una ruta normal, líneas blancas, acotamiento y curvas suaves. Pero a los 5 minutos, la iluminación desapareció por completo. No había postes de luz, solo mi faro delantero comiéndose la oscuridad. A cada lado, la maleza alta se cerraba y el camino comenzó a serpentear entre lomas. El GPS se quedó sin señal. Pasaron otros 10 minutos y empecé a notar que el asfalto tenía grietas y en algunos tramos grava suelta. Esto no parecía un camino recién habilitado, más bien parecía olvidado. El instinto me empezó a gritar que diera la vuelta, pero maniobrar un tráiler en un camino estrecho y sin visibilidad es arriesgado. Fue entonces cuando vi las luces. 2 puntos amarillos que aparecieron detrás de mí, acercándose rápido. Miré por el retrovisor. Una pick-up oscura, sin placas delanteras, con 3 siluetas visibles. No llevaba prisa por rebasarme, solo se mantenía cerca, demasiado cerca. Seguí conduciendo, tratando de mantener la calma. El camino empezó a bajar, rodeado por cerros más altos. En una curva, la pick-up encendió las luces altas, cegándome por unos segundos. No me pitaban, no gritaban, pero esa presión silenciosa era peor que cualquier insulto. A los pocos minutos apareció otra señal, esta vez pintada a mano sobre una tabla. Desvío a carretera principal. La flecha indicaba un camino de terracería que se metía entre 2 cerros.
Supe en ese momento que me estaban guiando hacia algo planeado. Apreté el volante. Frenar ahí significaba quedar encerrado. Seguí derecho, ignorando la señal. La pick-up aceleró, intentando emparejarse, pero la carretera se estrechaba y no había espacio para rebasar. Fue cuando, a lo lejos, vi un resplandor azul y rojo, luces de patrulla. No sé de dónde saqué el valor, pero encendí todas las luces auxiliares del tráiler, toqué el claxon y aceleré con todo lo que daba la máquina. La pick-up redujo velocidad, probablemente para evitar acercarse a las torretas. A medida que me acercaba, reconocí una unidad de la Guardia Nacional estacionada junto a un carro averiado. Les hice señas frenéticas mientras me detenía. Bajaron 2 oficiales. Les conté lo que había pasado, señalando el camino del que venía. Uno de ellos me escuchó serio, luego miró a su compañero y dijo: «Ya han estado moviendo señalización en este tramo. No es la primera vez». Me escoltaron hasta un entronque seguro, desde donde retomé la carretera principal. La pick-up no volvió a aparecer. El resto del viaje lo hice con el estómago encogido. No dejaba de pensar que, de no haber dudado, de haber seguido todas esas señales falsas, ahora estaría quién sabe dónde, y quizá no estaría contando esto. Desde esa noche, aprendí que no todo lo que brilla en verde es seguro, y que en carretera, la peor trampa no siempre está en quien te sigue, sino en quien te dice por dónde ir.